Mi nombre es John Henry Camargo, economista de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y estaré conduciendo este espacio y hablando de economía desde diferentes puntos de vista. Hoy traigo una conversación sobre cómo el país queda después del gobierno de Gustavo Petro y qué retos recibe Abelardo de la Espriella, con la dirección de Señal Mayor en cabeza de Daniela Niño y la edición de Nelson Ramírez. Ni la frase del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, abro comillas, vamos a reconstruir a Colombia, cierro comillas, ni la del presidente saliente, Gustavo Petro, abro comillas, dejó el pueblo comiendo bien y bailando bien, cierro comillas, describen por sí solas la realidad del país. Colombia no es un estado fallido ni un río de leche y miel. Es un país que funciona, que provee servicios sociales y mantiene instituciones que permiten el desarrollo de la vida cotidiana. Sin embargo, también enfrenta deficiencias estructurales que limitan el bienestar de millones de personas. He concebido este programa como una pieza de memoria sobre el estado del país antes del inicio del nuevo gobierno. Podría limitarme a revisar variables macroeconómicas, sociales o fiscales, que a menudo resultan lejanas para las personas del común. Sin embargo, intenté escribir este capítulo desde la mirada de quien vive el día a día, de quien está distante de las grandes cifras y los indicadores. Ese ejercicio me llevó a recordar uno de los primeros libros que leí durante mi pregrado en economía, Economía Descalza, de Manfred Max Neff, economista chileno-alemán. En esta obra, el autor resalta la importancia de comprender la economía como una herramienta al alcance de todas las personas y no únicamente de los técnicos o especialistas. Procuré mantener esta premisa como guía en el desarrollo de este libreto. Durante la elaboración de este libreto entendí que la mejor aproximación era combinar indicadores agregados con variables que reflejaran la experiencia cotidiana de la mayor cantidad posible de ciudadanos. La intención no es construir un retrato exhaustivo del país, sino ofrecer una línea base que me permita evaluar dentro de 4 años qué cambió y qué permaneció igual. La democracia representativa consiste en esencia en que la ciudadanía delega periódicamente el ejercicio del poder mediante el voto. En Colombia, este proceso ocurre cada 4 años para elegir, entre otros cargos, al presidente y al Congreso. Cada gobierno ejecutivo desarrolla un plan con prioridades diferentes. Fortalece algunos sectores, transforma otros y en ocasiones deja algunos asuntos en un segundo plano. Agosto de 2026 marca precisamente este momento de transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella. Este programa será uno más entre los muchos análisis que surgirán durante este cambio de gobierno. Para mí, además, representa la oportunidad de investigar temas que considero fundamentales para comprender el bienestar de la población. Sé que muchas dimensiones importantes quedarán por fuera del análisis, pero decidí concentrarme en 5 sectores que considero prioritarios: la salud, la equidad, la agricultura, la energía y la educación. No pretendo demostrar que un gobierno fue mejor o peor que otro. En las ciencias sociales, la objetividad absoluta difícilmente existe cuando se analizan problemas complejos. Mi propósito es distinto: ser riguroso con los datos, explicar su contexto y ofrecer indicadores que permitan evaluar la evolución del país durante los próximos 4 años. Antes de pasar por cada uno de los puntos, quise plantear unas preguntas a John Riveros Gavilanes, economista de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, administrador público de la SAP y magíster en Ciencias Económicas de la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich en Alemania. John, el alarmismo desaforado de los cambios y de las diferencias de las visiones que hay entre los dos gobiernos. ¿La transición, tú crees que se dará de forma progresiva o habrá un cambio abrupto? Claramente cuando llegue el nuevo gobierno, a partir de lo que sería el 8 de agosto, día posterior al 7 de agosto, que sería la toma de posesión,
Pues realmente vamos a tener pues un cambio del gobierno nacional, pero que no necesariamente va a incidir de inmediato en la forma de la cual el Estado opera o la cual, por ejemplo, las políticas públicas actualmente se están ejecutando. ¿A qué quiero llegar con eso? No, no es un proceso de cambio radical o de choque inmediato, no. Eso es un proceso que será paulatino, muy seguramente a partir de los diagnósticos que el nuevo gobierno pueda realizar y también la exploración de sus posibilidades en términos del manejo de los recursos, de los compromisos, de las deudas y de la acción que ellos puedan orientar en términos de la reorganización. ¿Sí? Y este proceso realmente, pues difícilmente se va a solucionar incluso en meses, ¿sí? Sino que eso tendrá que tener también un consenso amplio en lo que respecta de pronto a la estructura orgánica del Estado, la cual pues no es como facultativa enteramente del presidente, sino que depende también de modificaciones a las leyes actuales, las cuales implican pues un consenso y una cohesión con el Congreso de la República y de los cuales pues puede que se surtan como puede que no se surtan. En ese orden de ideas también es importante recalcar que pues las políticas públicas pues se enfocan en diferentes niveles y se ejecutan en diferentes niveles, ¿sí? El nivel de la nación, el nivel departamental y el nivel territorial. Entonces, estos niveles no necesariamente van a tener un cambio drástico tampoco en las políticas que ya se encuentren ejecutando. En ese orden de ideas también entra un poco lo que es el concepto de la autonomía territorial en medio de el fenómeno de la descentralización administrativa, porque justamente existen cambios de gobierno que no necesariamente van a coincidir con los cambios de los gobiernos locales. Por esta razón, pues podemos tener estructuras de gobierno territorial que no necesariamente van a coincidir con las fechas calendario de los cambios de gobierno nacional. En ese orden de ideas, pues las políticas públicas que se desarrollen a nivel territorial pues seguirán teniendo su ejecución conforme los gobiernos territoriales dispongan. Y asimismo, en términos del diseño de estas políticas públicas también existe pues una planeación específica que no se puede ver interrumpida y que en el caso, por ejemplo, de que se trate de interrumpir, pues deben haber mecanismos o sustentos jurídicos, económicos, materiales e incluso políticos para poderlos llevar a cabo. Entonces, en ese orden de ideas, seguramente van a existir nuevos procesos que ha sido pues parte de la propuesta política del gobierno entrante y estos nuevos procesos se deben articular también a los antiguos procesos que se llevan a cabo. Es decir, no se puede mirar de pronto el escenario como país en una escala de blanco o negro en el sentido de que es un extremo del otro, sino que muy seguramente en este proceso de diagnóstico, de revisión de información, insumos materiales, físicos, administrativos, económicos e incluso simbólicos, pues van a haber cosas que se mantengan, que pueden ser positivas de pronto para el bienestar de la gente, lo que propugna la política pública en su fin último es este, pero también puede existir el caso de que de pronto existan transformaciones necesarias para llevar a cabo estos objetivos de las propuestas políticas que ha realizado pues el gobierno entrante. Hay diferentes lógicas y diferentes procesos para la construcción de políticas públicas que no se construyen únicamente desde las posiciones del Ejecutivo, sino que pueden provenir desde diferentes fuentes. ¿Cómo crees que este proceso se hará y esto cómo se desarrollará dentro del nuevo gobierno? La naturaleza de una política pública tiene su origen y su cómo es a partir de una necesidad, ¿sí? Una necesidad que se forja colectivamente desde la sociedad y esto puede ser de diferentes escalas. Puede ser una escala local, comunal, puede ya de pronto trascender a una escala ya municipal, de ciudad o incluso departamental. Entonces estas necesidades pues configuran el cómo se debe diseñar, articular, ejecutar y eventualmente pues proceder al ejercicio de evaluación de una política pública.
Y existen diversos tipos de necesidades, pero aquí es donde entra también el aspecto que rige nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, sobre los derechos fundamentales que nosotros tenemos. ¿Sí? Ahora, para responder el cuándo, esa es una pregunta que pues depende de un contexto y de un trasfondo también. Depende de un proceso de diseño de política pública con una respectiva identificación de sus problemáticas y de posibles soluciones. Y los ejercicios en realidad, los efectos de estas políticas son bastante variados, porque una política puede comenzar a tener un impacto en el momento en el que se anuncia. Y posiblemente la política también tenga otra serie de impactos en el momento en el cual se comienzan a ejecutar. Y muchas veces en la política pública, cuando se hace un diseño o una planeación para la ejecución de dicha política en virtud de resolver una necesidad, a veces se da el caso que surgen impactos no contemplados, ¿sí? Y realmente el ejercicio de planeación en este contexto, así como de seguimiento, monitoreo y evaluación, debe ser constante y continuo para poder dimensionar estos diferentes efectos que pueden tener las políticas públicas. El sector salud ha sido sin duda uno de los más polémicos durante el gobierno saliente. El intento de reforma al sistema buscó transformar un entramado complejo de relaciones entre aseguradores, prestadores, entidades públicas y usuarios. Sin embargo, la iniciativa no prosperó en los términos planteados y en paralelo el país experimentó una crisis en la prestación de servicios y en el suministro de medicamentos que afectó directamente la atención a los pacientes. Comprender la situación financiera del sistema no es sencillo. Las deudas entre los diferentes actores se cuentan por decenas de billones de pesos y existen múltiples metodologías para estimarlas. Para la mayoría de los ciudadanos estas cifras resultan difíciles de interpretar, porque describen relaciones entre instituciones más que la experiencia cotidiana de quienes utilizan el servicio. Para dimensionar la magnitud del problema, algunas estimaciones hablan de obligaciones superiores a más de 100 billones de pesos entre los distintos actores del sistema. Es una cifra difícil de imaginar. Equivale aproximadamente a 3 meses del salario mínimo de los cerca de 24 millones de colombianos en edad de trabajar. Más allá del número exacto, lo importante es entender que el sistema enfrenta una presión financiera considerable. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, las cifras de deudas son secundarias. Lo verdaderamente importante es poder acceder a una cita médica con facilidad, recibir oportunamente los medicamentos formulados y contar con atención cuando lo necesita. Por eso, considero que los indicadores de acceso son una mejor referencia para evaluar la gestión del próximo gobierno. Medir la oportunidad en la atención no es una tarea simple. Los tiempos de espera varían entre el régimen contributivo y subsidiado, entre la atención primaria y la especializada, e incluso entre las regiones del país. Aún así, existen algunos indicadores que permiten seguir la evolución del sistema. Uno de ellos es el tiempo promedio de espera para una consulta médica general. En 2025 alcanzó los 3.52 días calendario, el registro más alto en las últimas décadas si se excluyen los años afectados por la pandemia. Este dato proviene del Observatorio Así Vamos en Salud, desarrollado por la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Grupo Corona. La atención pediátrica muestra una situación similar. En 2024, el tiempo promedio de espera para una cita fue de 6.9 días, una cifra que también refleja las dificultades de acceso al sistema. A estas demoras se suma un problema estructural, la disponibilidad de talento humano y de infraestructura. Colombia cuenta con 2.6 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que el promedio de los países de la OCDE es cercano a 3.9. La diferencia es aún mayor en el caso de personal de enfermería. 1.6 enfermeras o enfermeros por cada 1.000 habitantes, frente a un promedio de 9.2 en la OCDE. En infraestructura hospitalaria también existe una brecha importante.
1.9 camas por cada 1.000 habitantes frente a 4.2 en los países miembros de esta organización. Estas cifras muestran que los desafíos del sistema trascienden al debate sobre la reforma o las deudas entre las instituciones. Si durante los próximos 4 años los ciudadanos logran acceder con mayor rapidez a una consulta médica, encuentran disponibles sus medicamentos y mejoran los indicadores de oportunidad en la atención, podrá decirse que hubo avances reales. Si estos indicadores permanecen estancados o empeoran, las discusiones financieras seguirán siendo relevantes, pero el resultado para los usuarios continuará siendo el mismo. La siguiente dimensión que propongo analizar es la equidad. Antes de hablar de cifras, conviene hacer una distinción importante. Pobreza y equidad no son lo mismo. La pobreza busca identificar cuántas personas no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer unas condiciones mínimas de vida. La equidad, en cambio, analiza cómo se distribuyen los ingresos y las oportunidades dentro de una sociedad. Es posible que un país reduzca la pobreza y al mismo tiempo mantenga altos niveles de desigualdad. Por eso considero importante observar ambas dimensiones por separado. De acuerdo con las cifras del DANE, una institución que hasta el momento conserva un reconocimiento técnico que le otorga credibilidad en la producción de estadísticas oficiales, Colombia cerró 2025 con una incidencia en la pobreza monetaria de 24.4%, la más baja en las últimas 2 décadas. En otras palabras, cerca de 24 de cada 100 colombianos vivían con ingresos insuficientes para superar la línea de pobreza monetaria. La reducción de este indicador puede explicarse por múltiples factores, entre ellos el aumento del salario mínimo, las transferencias monetarias dirigidas a hogares vulnerables y la recuperación del mercado laboral. Determinar el peso específico de cada uno de esos factores requeriría análisis más detallados, pero el dato representa un punto de partida importante para evaluar la evolución del próximo gobierno. Ahora bien, reducir la pobreza no implica necesariamente construir una sociedad más equitativa. Para aproximarnos a esta dimensión suele utilizarse el coeficiente de Gini, el indicador más ampliamente aceptado para medir la desigualdad en la distribución de ingresos. Al cierre de 2025, Colombia registra un coeficiente de 0.53 frente a 0.56 con el que inició el gobierno de Gustavo Petro en 2022. Aunque la reducción es moderada, refleja una mejora en la distribución del ingreso respecto al punto de partida. Sin embargo, el coeficiente Gini es una medida abstracta para la mayoría de las personas. Por sí solo, difícilmente explica cómo se experimenta la desigualdad en la vida cotidiana. Por esa razón, quiero complementar este análisis con un indicador mucho más cercano a la experiencia diaria: la equidad de género en el mercado laboral y en la distribución del trabajo no remunerado. Según el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, en 2025 persistía una brecha salarial cercana a 140.000 pesos mensuales entre hombres y mujeres en los ingresos promedio. A esta diferencia se suma otra menos visible, pero igual de relevante: el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Mientras las mujeres dedicaban en promedio 7 horas y 35 minutos diarios a estas actividades, los hombres destinaban 3 horas y 12 minutos. Esa diferencia limita las oportunidades de participación laboral, formación y desarrollo profesional de muchas mujeres, incluso cuando ambos grupos participan en el mercado laboral. Una de las respuestas institucionales a esta realidad ha sido el Sistema Nacional de Cuidado, cuyo propósito es reconocer, distribuir y reducir las cargas del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Se trata de una política que involucra a distintas entidades del Estado y requiere un esfuerzo sostenido tanto en recursos como en transformación cultural. Más que esperar cambios drásticos en las cifras durante un solo periodo de gobierno, considero que uno de los principales aspectos por evaluar será la continuidad de esta política pública. Mantener una inversión cercana a
2.6 billones de pesos, equivalente al 0.5% del presupuesto nacional, representará una señal sobre la prioridad que el nuevo gobierno otorgue a este tema. La tercera dimensión que quiero analizar es la agricultura. Podría abordarse desde muchos enfoques, pero decidí concentrarme en dos que considero fundamentales para evaluar la gestión del próximo gobierno: el acceso a la tierra y la seguridad alimentaria. La redistribución de la tierra fue uno de los principales banderas del gobierno de Gustavo Petro. Su objetivo consistía en ampliar el acceso a la propiedad rural como una estrategia para reducir la desigualdad histórica en el campo, fortalecer la producción agropecuaria y avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados del acuerdo de paz. La meta del gobierno era conformar un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas mediante la compra de predios, la recuperación de baldíos y los procesos de extinción de dominio. Para finales de 2025 se había incorporado aproximadamente 805.000 hectáreas, de las cuales cerca de la mitad habían sido adjudicadas a los beneficiarios. Dimensionar una hectárea no es sencillo para la mayoría de las personas. Para hacerse una idea, las 805.000 hectáreas equivalen aproximadamente a 1.1 millones de veces el área del Estadio del Campín. Más allá de la comparación, lo relevante es que el avance representa cerca de una cuarta parte de la meta originalmente planteada. La adjudicación de tierras tampoco implica que todas tengan el mismo destino. Dependiendo de las características de cada proyecto productivo y de cada región, las familias pueden recibir extensiones muy diferentes. Por ello, más que concentrarse únicamente en el número de hectáreas entregadas, será importante evaluar si esas adjudicaciones logran traducirse en producción, ingresos y mejores condiciones de vida para las comunidades rurales. En este tema, también existe una limitación importante para hacer comparaciones históricas. Durante el gobierno de Iván Duque no se publicaron indicadores equivalentes sobre la adjudicación de tierra que permitan establecer una línea de comparación directa con la metodología utilizada para la actual administración. La segunda dimensión es la seguridad alimentaria, probablemente el indicador que más directamente conecta la política agrícola con la vida cotidiana de los hogares. El indicador no mide cuántos alimentos produce el país, sino la capacidad real de las familias para acceder de manera suficiente y permanente a una alimentación adecuada. Cuando inició el gobierno de Gustavo Petro, el 28.1% de la población presentaba inseguridad alimentaria moderada y el 4.8% inseguridad alimentaria grave. En conjunto, esto significa que aproximadamente 33 de cada 100 colombianos experimentaban una incertidumbre sobre la posibilidad de acceder a una alimentación suficiente y adecuada. Al cierre de 2025, esos indicadores se tradujeron al 21.1% y 3.4% respectivamente. En otras palabras, cerca de 24 de cada 100 colombianos continuaban enfrentando algún grado de inseguridad alimentaria. Aunque la reducción representa un avance, la magnitud del problema sigue siendo considerable. Que una de cada 4 personas aún no tenga certeza de poder alimentarse adecuadamente todos los días evidencia que esta continuará siendo uno de los principales retos para el próximo gobierno. Además de las discusiones sobre la propiedad de la tierra, considero que el resultado más importante será observar si las políticas rurales logran traducirse en una mejora sostenida en la seguridad alimentaria. Si más hogares pueden acceder a una alimentación suficiente y estable, será posible afirmar que las transformaciones del sector agropecuario están produciendo efectos concretos sobre la calidad de vida de la población. Uno de los sectores que más debate generó durante el gobierno saliente fue el minero energético.
La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas abrió una discusión que continúa vigente. ¿Cómo avanzar en la transición energética sin comprometer la seguridad del abastecimiento ni las finanzas públicas? Los efectos de esta decisión no pueden atribuirse únicamente a una política pública, pues la producción de hidrocarburos depende también de variables como la maduración de los campos existentes, la inversión privada, los precios internacionales y el comportamiento de la demanda mundial. Sin embargo, existen algunos indicadores que permiten describir el estado del sector al finalizar el periodo de gobierno. Uno de ellos es la producción de petróleo. Durante los últimos años se mantuvo alrededor de 763.000 barriles diarios, un nivel inferior a las proyecciones que a comienzos de la década estimaban una producción superior al 1.000.000 de barriles por día. Esta situación tiene implicaciones para las finanzas públicas. El petróleo continúa siendo una de las principales fuentes de divisas del país y una parte importante de los ingresos por exportaciones. Entre 2022 y 2025, el valor anual de las exportaciones petroleras pasó de aproximadamente 19.000 millones de dólares a menos de 13.000 millones. Es importante señalar que esta variación no responde exclusivamente a cambios del volumen producido. También refleja la caída de los precios internacionales del petróleo durante parte del periodo. Otro aspecto que marcó el debate fue el abastecimiento de gas natural y energía eléctrica. Durante este gobierno, Colombia incrementó las exportaciones de gas y en algunos momentos también recurrió a importaciones de electricidad para atender la demanda. Aunque estos mecanismos hacen parte del funcionamiento normal de los mercados energéticos, su aumento ha reavivado la discusión sobre la seguridad energética y la capacidad del país para garantizar el suministro con producción propia. Al mismo tiempo, el país avanzó en la incorporación de fuentes renovables. La participación de la energía solar en la matriz energética creció de manera significativa durante los últimos años, ampliando el peso de las tecnologías no convencionales dentro del sistema energético nacional. Aún así, la economía colombiana continúa dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles para el transporte, la industria y una parte importante de sus exportaciones. El gobierno de Abelardo de la Espriella plantea una estrategia distinta, orientada a reactivar la explotación y el desarrollo de nuevas reservas de petróleo y gas. Esto significa que el debate sobre la política energética probablemente cambiará de énfasis. Dejará de centrarse únicamente en la velocidad de la transición energética para incorporar nuevamente la discusión sobre la autosuficiencia, la competitividad y el papel de los hidrocarburos en la economía nacional. Desde mi perspectiva, los indicadores más visibles son otros. Entre 2020 y 2025, las tarifas residenciales de energía eléctrica y gas aumentaron de forma considerable, afectando el costo de vida de millones de hogares. Sin embargo, evaluar una política energética únicamente a través del valor de las facturas sería insuficiente. También será necesario observar otros indicadores: la confiabilidad del sistema eléctrico, la disponibilidad de gas para hogares e industria, la inversión en nuevas fuentes de generación, el comportamiento en las emisiones de carbono y la protección de ecosistemas estratégicos como los páramos y las reservas naturales. La discusión sobre el fracking, la continuidad de la transición energética y el equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental seguirán ocupando un lugar central en el debate público. Más que tomar partido por una u otra visión, este programa deja planteados la discusión sobre el fracking, la continuidad de transición energética y el equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental seguirá ocupando un lugar central en el debate público. El sector que quiero analizar es la educación. Si tuviera que escoger una política pública con mayor capacidad para transformar la vida de las personas y promover la movilidad social, probablemente elegiría esta. La educación no solo permite adquirir conocimientos o acceder a mejores oportunidades laborales, también
Fortalece el pensamiento crítico, amplía la capacidad de participar en la vida democrática y favorece la construcción de una sociedad más plural. En Colombia, la cobertura en educación superior y media alcanza niveles cercanos a la universalidad. El principal desafío continúa siendo el acceso a la educación superior, un nivel que, a pesar de los avances en las últimas décadas, sigue representando una oportunidad a la que no todos los jóvenes pueden acceder en igualdad de condiciones. Al cierre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro deja la tasa de cobertura más alta registrada en educación terciaria para la población entre 17 y 21 años. Este indicador pasó aproximadamente de 55% al 61%, lo que representa una base importante en el acceso de los jóvenes a programas técnicos, tecnológicos y universitarios. Este incremento estuvo acompañado por varias decisiones de política pública, entre ellas la consolidación de la política de gratuidad para estudiantes de pregrado en universidades públicas y el aumento de la inversión en infraestructura universitaria, con recursos cercanos a 500.000 millones de pesos destinados a ampliar o fortalecer más de un centenar de sedes de educación superior. Sin embargo, el principal debate para el próximo gobierno probablemente no será si debe ampliarse la cobertura, sino cuál es la forma más eficiente de hacerlo. Existen al menos dos enfoques diferentes. El primero consiste en financiar directamente los cupos de los estudiantes, incluyendo aquellos ofrecidos por instituciones privadas. Esta alternativa permite aumentar la cobertura de manera relativamente rápida, pues cada peso invertido se traduce casi inmediatamente en estudiantes matriculados, pero no permite ampliar nuevos cupos en el futuro. El segundo enfoque prioriza la inversión en infraestructura y fortalecimiento de las universidades públicas. Aunque sus resultados suelen observarse en un horizonte más largo, busca aumentar la capacidad permanente del sistema para recibir nuevos estudiantes durante las próximas décadas. No se trata necesariamente de modelos incompatibles. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre responder a las necesidades inmediatas de acceso y fortalecer la capacidad institucional del sistema de educación superior en el largo plazo. Otro tema que seguirá ocupando un lugar central en el debate será el papel del ICETEX. Durante los últimos años se cuestionó el modelo de financiación basado en el endeudamiento individual, especialmente por el costo financiero que enfrentan algunos beneficiarios y por el tiempo que muchas personas tardan en terminar de pagar sus créditos educativos. Más allá de las reformas que pueda impulsar el nuevo gobierno, considero que la evaluación debería centrarse en un indicador sencillo. Si un mayor número de jóvenes logra ingresar, permanecer y graduarse en la educación superior sin que el costo de financiar sus estudios se convierta en una carga desproporcionada para ellos y sus familias. En última instancia, el éxito de la política educativa no debería medirse únicamente por el número de estudiantes matriculados o por el monto de recursos invertidos, sino por la capacidad del sistema para ofrecer oportunidades reales de formación, reducir brechas sociales y fortalecer el desarrollo del país. Estos 5 sectores no agotan la realidad del país. Podría haber hablado de seguridad, justicia, vivienda, infraestructura, empleo, cultura o ciencia. Cualquier selección implica dejar temas importantes por fuera. Sin embargo, considero que la salud, la equidad, la agricultura, la energía y la educación permiten construir una imagen razonable de algunos de los desafíos más relevantes que enfrenta Colombia. Cada uno de estos sectores tiene problemas propios y en muchos casos respuestas distintas según la perspectiva desde la que se analice. Precisamente por eso preferí concentrarme en indicadores que puedan seguirse en el tiempo y que permitan evaluar si la vida de las personas mejora más allá del discurso político. Durante los próximos 4 años, el gobierno de Abelardo de la Espriella tomará decisiones que influirán sobre cada una de estas dimensiones. Algunas políticas continuarán, otras cambiarán y seguramente surgirán nuevos problemas que hoy todavía no alcanzamos a anticipar. En temas como la salud, la pregunta será si los ciudadanos logran acceder con mayor facilidad a una consulta o a un medicamento.
En equidad, si la reducción de la pobreza y la desigualdad logran mantenerse y si continúan cerrándose las brechas entre hombres y mujeres. En agricultura, si las políticas rurales terminan reflejándose en una mayor seguridad alimentaria. En energía, si el país consigue garantizar el abastecimiento sin abandonar sus compromisos ambientales. Y en educación, si más jóvenes encuentran oportunidades reales para ingresar, permanecer y graduarse de la educación superior. Ninguno de estos indicadores por sí solo define el éxito o el fracaso de un gobierno, pero observados en conjunto ofrecen una aproximación mucho más útil que las consignas o los titulares de coyuntura. Vivimos en una época en que la discusión pública suele reducirse a dos extremos. Para unos, todo es un desastre, para otros, todo marcha perfectamente. La realidad casi nunca funciona así. Los países avanzan, retroceden y muchas veces hacen ambas cosas al mismo tiempo. Por eso quise grabar este episodio. No para convencer a nadie de una posición política, sino para dejar un registro del país que recibe una nueva administración y establecer algunos puntos de referencia que nos permitan evaluar sus resultados con mayor serenidad. Ojalá, cuando vuelva a escuchar esta grabación, dentro de 4 años, algunos indicadores hayan mejorado y otros, al menos, no hayan retrocedido. Si eso ocurre, habrá buenas noticias para celebrar. Si no ocurre, también tendremos una referencia que nos ayude a comprender en qué fallamos y qué desafíos siguen pendientes. Porque, al final, los gobiernos son transitorios, lo que permanece es el país y la responsabilidad de comprenderlo, exigir resultados y participar en su construcción no termina el día de las elecciones. Muchas gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima ocasión.